Bueno, y para terminar esta mesa, vamos a contar con Catalina Nieto Góngora, del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Nos presenta segmentación avanzada por intervencionismo guiado. Catalina nos mostrará cómo la segmentación 3D y la planificación virtual están ayudando a mejorar la seguridad y la eficiencia de los procedimientos. Una charla que nos une innovación técnica y mucho trabajo detrás de esta imagen. Te escuchamos, Catalina. Gracias. Lo primero, quiero agradecer a la organización por haberme invitado y a la audiencia. Creo que os tengo que pedir perdón porque me he colado. Me he colado en estas jornadas porque venimos a hablar de quirófano e intervencionismo y yo el quirófano y la sala de intervencionismo la verdad es que no los piso. Lo que vengo a hablar es de segmentación, que es una planificación quirúrgica que hacemos para la segmentectomía pulmonar. Una segmentectomía es, pues, ya sabemos que el pulmón está dividido en lóbulos y cada lóbulo está dividido en unas unidades funcionales que llamamos segmentos. En la segmentectomía se quita solo el segmento, el que le esté afecto, el que tenga la lesión, y se mantiene el resto del lóbulo sano. Esta cirugía especialmente se utiliza en lesiones pequeñas o cuando se detectan estadios precoces del cáncer de pulmón. Detectar los lóbulos. Ahora. Los lóbulos están diferenciados muy claramente anatómicamente, tienen el recubrimiento pleural, están separados por una barrera, pero los segmentos no. Entonces, según se van dividiendo los bronquios principales en los lóbulos, se van subdividiendo en los segmentos que corresponden a cada lóbulo. Suelen ir acompañados van acompañados de una arteria y una vena y entonces forman una unidad funcional más pequeñita. Es como si el lóbulo fuera un racimo de uvas, pues cada segmento va a ser una uva. Cuando realizan una segmentectomía pulmonar, lo que conseguimos es que se mantenga más tejido sano, porque solo se quita una porción en lugar de retirar todo el lóbulo. Y, claro, esto revierte en un menor impacto quirúrgico, una mejor recuperación del paciente y menos complicaciones. Además, si luego hay que repetir esta cirugía, pues siguen quedando más trozos sanos que se puedan retirar y esto es, pues, una gran mejora para el paciente. A ver, las dificultades que tienen los cirujanos a la hora de evaluar un TAC, pues es que todo el mundo, ellos entienden mucho mejor la anatomía en 3D, los radiólogos normalmente no necesitan ese 3D, pero el 3D es necesario para las especialidades clínicas y quirúrgicas, porque les ayuda mucho a interpretar las relaciones anatómicas, ver variantes que no contarán con ellas, y es mucho más fácil analizarlo que en la imagen 2D. Y además, en el caso de los segmentos pulmonares, tiene una anatomía pues, muy variable. Va a depender mucho de si la ramificación sale un poco más proximal o más distal, que la forma y el tamaño de este segmento va a variar bastante. La segmentectomía la realizan con el paciente en decúbito lateral, con anestesia general, y el pulmón que está funcionando es el pulmón que está pegado a la mesa y el que van a intervenir es el que está colapsado. ¿Por qué no podemos guiarles? Pues precisamente porque nosotros el TAC lo adquirimos en inspiración máxima y lo que ellos encuentran en el quirófano es muy diferente porque van a encontrar un pulmón colapsado que al final es como una masa flexible y no tiene nada que ver con la planificación que hemos hecho, pero me ha gustado mucho el ejemplo que han puesto otros compañeros respecto al GPS, que nosotros no les podemos dar un GPS pues porque no tiene, es como si no tuvieran cobertura, pero bueno, a falta de GPS un mapa pues también les puede ayudar bastante. Lo primero que tienen que hacer en el quirófano es identificar el segmento, que con este mapa que nosotros les damos, ellos ya saben el bronquio, dónde está, qué bronquio tienen que resecar y con qué arterias y qué venas tienen también que resecar para la cirugía. Una vez que los tienen cortados, ya van también a proceder a separar el parénquima que pertenece a ese segmento. Ya hemos dicho que como no tiene una barrera anatómica real, pues tienen que ir un poco guiados por el origen de esas arterias y esos bronquios. Una vez que cortan los bronquios y los vasos, cortan también el parénquima, ponen así como unas suturas largas, una especie de cremalleras cerradas, para poder extirpar todo el segmento afecto. A ver. Ahora. Bueno, aquí más o menos os ayuda a hacernos una idea de lo que se encuentra el cirujano respecto a lo que nosotros vemos en el TAC, que no tiene nada que ver. Vemos cómo tienen que ir haciendo hueco de las estructuras para buscar la salida de los vasos y de los bronquios para poder resecarlos. Y veis que el pulmón aquí pues, no tiene nada que ver con o sea, es pues, una masa elástica que es muy diferente a cuando ocupa todo el volumen torácico.
Y aquí vemos cómo tienen que ir quitando capas hasta llegar a los puntos que tienen de referencia anatómica, que son pues, esas bifurcaciones bronquiales segmentarias. Una vez que han terminado la cirugía, cuando han extirpado ya la pieza, pueden palpar a ver si está la lesión y luego además rellenan el tórax de suero, vuelven a ventilar el pulmón para comprobar si hay fugas o si tuvieran que cerrar esas posibles fugas. Cuando utilizan el robot Da Vinci, aquí tienen dos robots diferentes, en el otro no se puede, pero en el Da Vinci sí que pueden cargar la segmentación que nosotros les hacemos y poder consultarla durante la cirugía. Bueno, no estoy en el quirófano, pero estoy ahí un poquito, una parte de mí está allí. Y bueno, ¿qué ventajas tiene que cuenten con una planificación 3D previa a la cirugía? Porque antes lo hacían directamente con la imagen 2D del TAC. Pues al final, como hemos dicho, mucho más fácil para el cirujano comprender la anatomía del paciente con una imagen 3D, que además el resultado que nosotros les damos no es el clásico vídeo o no es una serie de imágenes que nosotros hemos movido. Les damos un PDF 3D con esos tejidos que ellos pueden manipular, pueden girar y pueden entender bien la anatomía de ese paciente, pueden quitar estructuras, ponerlas transparentes, pueden consultarlo con otro compañero y entonces pues les da una capacidad de comprender la anatomía muchísimo mejor. Además, claro, es personalizada la anatomía de cada paciente y en caso de que hubiera variantes anatómicas, pues por ejemplo en este caso que la flecha indica un bronquio accesorio, evita que el cirujano pues, encuentre sorpresas inesperadas dentro del quirófano. Mejor ya tener todo planificado. Yo preferiría, si me tienen que quitar un cachito de pulmón, de páncreas o de lo que sea, pues que el cirujano tenga claro cómo es mi anatomía y qué es lo que se va a encontrar. Por lo tanto, aumenta la seguridad quirúrgica y reduce el tiempo de operación. ¿Qué necesitamos para la planificación? Pues un TAC de tórax, que a día de hoy es una cosa tremendamente accesible, y un software específico. La mayoría de software, todos tenemos softwares en los TACs que son capaces de segmentar estructuras, de hacer segmentaciones automáticas o semiautomáticas de las vías aéreas, de los vasos, pero no todos pueden definir el mapa segmentario, o sea, definir qué hueco ocupa ese segmento. Entonces, son un software un poquito más específicos con herramientas quirúrgicas. ¿Nos vale cualquier TAC de tórax? A priori sí, pero siempre es mejor que tengamos un TAC de corte fino, por lo menos de 1 milímetro. Generalmente utilizamos la reconstrucción de pulmón, que casi todos la hacemos a 1 milímetro, para tener suficiente resolución espacial. Podemos hacerlo con TAC sin contraste, pero ahora vamos a ver que nos encontramos, es mucho más difícil. Al final, cuanto mejor sea la calidad de nuestro TAC de origen, mucho mejor y mucho más fácil va a ser nuestra segmentación a posteriori. Cuando tenemos un TAC sin contraste, pues vamos a encontrarnos estructuras muy difíciles de diferenciar, que son los vasos. Lo vamos a ver ahora. En el caso de poner contraste, lo ideal es que tengamos un protocolo de TEP, porque vamos a poder diferenciar perfectamente la fase venas y arterias. Muchos de los TACs que al final acabamos utilizando para estas planificaciones pues son hallazgos incidentales, TACs de baja dosis, de screening. Entonces, la suerte de tener un protocolo de TEP nos suele ocurrir, pero cuando tenemos que el TAC que tenemos de origen tiene una calidad insuficiente y tenemos que repetirlo, pues normalmente realizamos un protocolo de TEP específico ya para esta planificación. Y tener un adecuado algoritmo de reconstrucción. Generalmente utilizamos la reconstrucción de pulmón, pero a veces cuando tenemos un TAC de corte muy fino, con un algoritmo de pulmón excesivamente duro, tenemos como ese realce de ruido en la imagen, que aunque en el 2D se sostiene, en el 3D tenemos mucho ruido y tenemos al final, cuando lo pasamos por el software, una especie de explosión de colores, porque todo el ruido, el software lo detecta como arterias y venas muy pequeñitos y tenemos ahí un lío tremendo. Entonces, tendremos que utilizar la reconstrucción de partes blandas. Aquí tenemos un ejemplo de un TAC sin contraste, que a priori podemos usar, pero como decíamos, la arteria y la vena en un TAC sin contraste tienen la misma densidad y las mismas unidades Hounsfield. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que, por ejemplo, aquí el software ha decidido que el paciente en el lóbulo superior derecho solo tiene venas. Y, bueno, sospechamos que arteria tiene que tener alguna. Y esto complica bastante porque, además, la ley de Murphy es así. Normalmente, nosotros cuando hacemos esta planificación nos ceñimos al nódulo que van a operar. No reconstruimos todo el pulmón, es una pérdida de tiempo y, de hecho, a los cirujanos les viene mal. Ellos quieren que sea solo la porción de pulmón que van a intervenir para ver solo el mapa de esa zona. Entonces, en estos casos, pues siempre la casualidad va a ocurrir que la detección le hace mal en la zona que quieren intervenir.
Así que nos va a costar bastante, esto lleva un proceso bastante laborioso una vez que ha detectado mal los vasos. En general, el software lo hace bastante bien, con tags buenos, pero cuando se genera esta confusión podemos tener un procesado bastante laborioso de tener que ir borrando corte a corte, sobre todo en las intersecciones. A mí la vasculatura pulmonar en general me parece de las más complicadas porque hay unos trayectos que van muy juntitos, muy pegaditos. Hay veces que el cruce de vasos se hace ahora aquí por delante, en el otro aquí va por detrás y aunque sepas mucha anatomía a veces es bastante complicado distinguir cuál es arteria y qué es vena. Aquí tenemos un ejemplo de un TAC de 3 milímetros que, como podéis ver, el corte es demasiado grueso, está muy escalonado y entonces, sobre todo en los vasos distales, aunque normalmente no segmentamos los vasos extremadamente distales porque a veces molestan por superposición a la hora de girar los modelos, en este caso los vasos también proximales no se pueden valorar bien. Y nuestro gran enemigo, el TAC respirado, que aunque a día de hoy los TACs son rapidísimos y raro será que un paciente no pueda aguantar una apnea de 3 segundos, pero bueno, el típico abuelete despistado que de repente le está diciendo el TAC que coja aire y el hombre dice ¡ahora! y ya le estás disparando. Pues bueno, merece la pena dedicarle a estos TAC que son muy rápidos, sobre todo el típico TAC sin contraste, dedicarle un ratito a explicarle bien al paciente pues lo que va a ocurrir, sobre todo en pacientes mayores que veamos que no lo van a entender bien, hacer alguna prueba de apnea, muy recomendable para que tengamos una inspiración máxima. Y bueno, otro clásico, cuando se nos olvida ajustar la reconstrucción de pulmón, que decimos, bueno, no pasa nada. Al final estamos perdiendo pues a veces hasta el 50% de la resolución espacial que nos puede dar el TAC. Normalmente utilizamos matrices fijas de 512, es lo habitual en TAC, y si hacemos un field-of-view el doble de grande, pues estamos haciendo un voxel el doble de grande y vamos a tener luego una reconstrucción 3D pues prácticamente como las que os acabamos de enseñar. ¿Cómo se hace este proceso? Pues primero detectamos y segmentamos el nódulo. Detectado ya más o menos nos han dicho cuál es el que van a operar. Se hace una segmentación de los pulmones y de los vasos, vías aéreas y luego por último la división en los segmentos. El software, esta es la primera fase, la primera pantalla que aparece, le vamos a trazar en el nódulo un diámetro máximo y hace una detección automática. Generalmente lo hace bastante bien, sobre todo en nódulos, el clásico nódulo sólido aislado, pues lo hace muy bien. Cuando ya están pegados a la pared, un poquito peor. Cuando ya es vidrio deslustrado, lesiones más heterogéneas que tengan cavitación, generalmente requiere pues, una edición manual. Ajustar nosotros con las herramientas de segmentación, que al final pueden ser, pues tenemos muchas herramientas, hay que ir adaptándose un poco a lo que estemos haciendo, pues el típico pincel tipo Paint, la goma de borrar, luego ya tenemos herramientas de crecimiento de regiones tubulares, hay herramientas más específicas para pulmón. Pero bueno, esto normalmente lo hace muy bien. La segunda fase, que es en el que va a detectar los lóbulos, como ya hemos dicho, los lóbulos anatómicamente están diferenciados, tienen una barrera física, entonces por lo tanto es bastante normal que lo haga perfecto. Cuando a lo mejor un paciente puede tener una cisura incompleta o bueno, porque esté un poquito respirado y esté un poco borrosa la fisura, puede requerir un poco de edición, pero bueno, en general este paso suele ser bastante automático. Y luego ya viene lo importante. Viene la segmentación de los vasos y las vías aéreas. La vía aérea, por lo general, se hace también bastante bien. Al final es diferenciar aire y lo suele detectar bastante bien, excepto eso que pueda estar un poquito respirado. Puede ocurrir que no detecte bronquios muy distales, entonces bueno, los tendríamos que continuar con herramientas específicas de estructuras tubulares. Pero bueno, en general la vía aérea no suele suponer demasiado problema. El problema son los vasos, que como ya hemos dicho, depende del TAC que tengas de origen, a veces es un gusto si tienes un TEP que lo vas a hacer en 10 minutos, porque siempre la IA tiene unos algoritmos maravillosos de detección, pero siempre hay que revisarlo. Entonces, aun en el mejor de los casos que tengamos un TAC de origen buenísimo, tenemos que confirmar que está bien hecho, que está bien diferenciado y que lo que nos ha puesto como venas son realmente venas y que lo son arterias, pues son arterias. Entonces, ya solo en el tiempo de revisión hay que dedicarle un ratito y en el caso de que tengamos que intercambiar vasos o alargar alguno que no haya hecho bien, algunos que no haya marcado, pues esta es la parte más laboriosa del proceso y al final produce mucha sequedad de ojos y es bastante laborioso. Bueno, una vez que tenemos ya todas estas fases completadas, que ya lo tenemos casi resuelto, vamos a dividir los segmentos.
Entonces, el software va a trazar, según la vía aérea, unos ejes, siguiendo todos los recorridos, es como un poco los software de análisis vasculares, siguiendo el recorrido de todo el árbol bronquial. Entonces, nosotros, esto no sé si se ve muy bien aquí, pero bueno, os lo pongo ahí grande. Lo que se hace manualmente es poner esos puntos en las divisiones de los bronquios segmentarios para decirle al software, este bronquio, o sea, aquí empieza un segmento, el otro empieza aquí, y entonces, ¿qué puede hacer? La diferenciación. Aquí podéis ver, están puestos los segmentos del lóbulo superior izquierdo, así en semitransparente, y lo vemos con la lesión ahí puesta. Lo que podemos añadir también en este paso, porque normalmente aquí es cuando hacemos la revisión para estar seguros de que está todo bien hecho, lo solemos ver con los cirujanos torácicos, y aquí además aprovechamos para poner el margen quirúrgico, porque normalmente tienen que hacer la resección con un margen de unos 2 centímetros alrededor de la lesión. Ya hemos dicho que además tienen que andar con mucho ojo porque luego cuando ellos operan esto tiene otra forma completamente diferente. Entonces aprovechan para ver con el margen quirúrgico la distancia que tienen al siguiente segmento y ver qué técnica quirúrgica tienen que utilizar. Aquí decidirán si van a utilizar cirugía robótica, cirugía asistida por vídeo, si tienen que quitar un lóbulo, un segmento o dos o lo que sea necesario. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un paciente que tiene una língula, que es el segmento más alargado naranjita, especialmente grande. Normalmente la división entre la língula y el segmento 3 estaría mucho más baja y contaban con tener que quitar solo el segmento 3 y al final hubo que quitarle los dos porque la lesión estaba abarcando justo la zona medial. Esto, pues siempre mucho mejor tenerlo previsto de antemano. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues un TAC de calidad, que a priori no es una gran limitación. En general, la mayoría de los TACs tenemos que repetir poquísimos. O sea, al final, este centro recibe pacientes de muchas zonas y recibimos TACs de otros centros y, en general, casi siempre tienen la calidad suficiente para poder hacerlo. Repetimos muy poquitos. La segmentación, he puesto automática, eso está mal, es semiautomática porque es muy operador dependiente. Y requiere tiempo y experiencia. Hemos dicho que hay veces que este proceso es bastante laborioso y procesar un caso puede ser bastante largo. El coste de los software, porque necesitamos software específicos que muchas veces no son el que venga, que venga distribuido por el propio fabricante de nuestro TAC. Y no todos los hospitales tienen este software. Entonces, resumiendo, las limitaciones que tiene esto pues son económicas porque es tener personal dedicado a esto y el software pertinente. Al final es una cuestión, quizá no tanto, o sea, es económica, pero es un poco de cómo se distribuye ese dinero, porque está claro que esto es una necesidad real, cada vez se demanda más, antes de muchas cirugías, no solo torácicas, tener una planificación para que el cirujano pueda ver bien la anatomía del paciente y que la entienda bien, y esto se externaliza, y se externaliza a precios muy altos. Entonces, lo ideal sería que esto lo pudiéramos asimilar desde el propio servicio de radiología a base de personal y técnicos formados para esta tarea. Y bueno, el resultado final, como os decía antes, es que el cirujano lo que va a obtener es un PDF 3D, lo que le damos, y él puede interactuar, o ella, con todos los tejidos, pueden ponerlos transparentes, hacerle zoom, eliminar algunos tejidos para poder ir a ver exactamente intersecciones de vasos y poder tener una imagen mucho más clara, e incluso lo pueden hacer en el quirófano, no solo en el Da Vinci, que no sé si he dicho antes, que en el propio quirófano, en las pantallas del quirófano, que no lo puedan ver dentro del robot, pueden consultarlo y de hecho muchas veces ponen la reconstrucción para ver por dónde iba esta arteria, por dónde esta vena, y poder consultarlo. Aquí, bueno, unas referencias de artículos que os voy a hacer spoiler. Lo que dicen es, pues lo que hemos dicho, que es mucho más útil que tenga una reconstrucción 3D previa que no la tenga. Muchas gracias.